está claro que ha invertido mucho dinero y hay fichajes que no le han salido bien, pero no es menos cierto que los 5 traspasos más caros de la historia de la Unión Deportiva Almería se han producido en los últimos 4 años. ¿Por qué? ¿Cómo lo ha conseguido? Vamos a descubrirlo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que hablar del equipo indálico, del equipo andaluz de la Unión Deportiva Almería, porque desde hace 6 años, cuando se compró el club y hubo ese cambio de propiedad y llegó Turquí, pues desde luego que a partir de ahí ha habido un cambio bastante claro en la política, en los fichajes, en cómo se compra y cómo se vende. Y la verdad es que la Almería, a pesar de que está en segunda, desde luego que le ha dado un salto y que yo creo que si sigue de esta manera, creo que, bueno, seguramente lo veremos en primera división y más pronto que tarde creo asentándose, porque creo que su política es bastante interesante, creo que el equipo, el club es evidente que está creciendo, obviamente gastando dinero, obviamente invirtiendo mucho, pero es que realmente hay pocas maneras de crecer que si no es invirtiendo y gastando, es muy complicado de otra forma. Y desde luego que la Almería es verdad que, como digo, hay muchos movimientos, muchos fichajes que no le han salido bien. Está el caso de César Montes, que lo firmó del Español por 14 millones y un año después lo acabó traspasando por 6. También está el caso de Apia, que sigue siendo propiedad del club, pero que bueno, ya lo firmó hace muchos años, hace ya 6 temporadas por mucho dinero, por más de 8 millones, y desde luego que tampoco le ha salido bien. Bueno, hablamos de evidentemente de jóvenes, de promesas que muchas veces cuando se apuesta por ellas pues es complicado y hay veces que no sale bien y evidentemente ahí también el club ha perdido mucho dinero, pero es que también hay otros muchos casos que desde luego que están dando, como digo, que hablar. Y si decimos que la forma de trabajar del club ha cambiado, pues evidentemente esto se ve en los datos, como digo, porque esos 5 traspasos más caros que ha hecho el Almería, esas 5 ventas, pues no son poco, no son poco. Y desde luego que esto se ve en los casos de, desde luego, de Marc Pubil, que esta misma semana ha sido traspasado al Atlético de Madrid por 17 millones, un futbolista que llegó hace bien poquito, 2 años, del Levante por 5. Es verdad que el club Granota se guardó un porcentaje de futuro y evidentemente de esos 17 millones pues hay una parte que va para el Levante, para Valencia, son casi 3 lo que se lleva por ese porcentaje, pero aún así ha sacado una rentabilidad de más de 6-7 millones de euros el Almería de beneficio simplemente, y además es que ha dado un muy buen rendimiento Marc Pubil. Además de él, pues evidentemente hablamos del caso del Bilal Touré, un futbolista, el delantero, que llegó por 8 millones y muy poco después, una temporada después, se fue al Atalanta por más de 30, es decir, un beneficio de más de 20 millones de euros. Pero es que no es el único, porque otro delantero, ahora mismo propiedad sigue siendo de la Real Sociedad, pues Umar Sadik, hablamos de él en este caso, porque llegó a Almería por 9 millones y después, además estando en segunda división, después de ese ascenso, pues justo después llegó a la Real Sociedad por 20 millones, es decir, más del doble de lo que habían pagado los indálicos. Pero es que también está el caso, evidentemente, de Darwin Núñez, que llegó por 12 y que después fue traspasado por 24, pero ese porcentaje de futura venta que guardó, ese porcentaje de los derechos del jugador que guardó el Almería, pues le acabó dando 10 millones más cuando después de salir a Benfica llegó a Liverpool el delantero uruguayo y se convirtió en un traspaso de 34 millones de euros, es decir, casi el triple de lo que había pagado el Almería. Es una auténtica barbaridad. Pero es que además este traspaso, que fue inicialmente en fijo de 24 millones, se podría haber superado, porque se está hablando, no es oficial todavía, pero ya se está hablando que Luis Suárez es inminente su llegada al Sporting de Portugal. De hecho, ha sido evidentemente uno de los artífices de que hayamos hecho este vídeo, igual que el caso que decíamos antes de Marc Pubil, y es que el colombiano Luis Javier Suárez, que llegó hace poco más de 2 años, llegó primero cedido del Marsella y después en propiedad por 8 millones de euros, pues si se cumple lo que se está diciendo, la información que está saliendo, por ejemplo el caso de Fabricio Romano, que ha comentado
que se habla de 25 millones de euros más un porcentaje de futuro, más un porcentaje que reserva, que guarda la Unión Deportiva Almería, pues si eso se produce, si son 25 millones fijos, se convertirá en la venta más cara de la historia del club. Y hablamos de un club que no ha cumplido su objetivo, que está en segunda división y que evidentemente, pues aunque tiene la fuerza económica para mantener a sus futbolistas, pues sabe vender y sabe evidentemente que el colombiano con casi 28 años y estando el club todavía en segunda, pues no va a poder salir por más dinero. Es decir, es una auténtica barbaridad que cada año prácticamente se siga superando y siga haciendo ventas de este nivel a pesar de no cumplir sus objetivos, porque evidentemente es mucho más difícil hacer este tipo de compras y ventas cuando no estás en la categoría que tienes como objetivo estar, no estás en primera división. Entonces creo que también eso hay que tenerlo en cuenta porque el valor de mercado ha cambiado una barbaridad en cuanto a la plantilla, en cuanto a cómo llegó cuando hizo ese cambio de propiedad hace 6 años y cómo está ahora con otro cambio de manos durante este proceso, durante este tiempo, pero está claro que la política ha cambiado y que está dando rendimiento a pesar, como digo, de que la Almería esté en segunda división. Es decir, habiendo gastado unos 35 millones de euros con los 4 ejemplos que hemos comentado, sin contar el de Suárez, es decir, solamente con el caso de Darwin Núñez, del Bilal Touré, de Umar Sadik y de Marpubil, es decir, con esos 4 futbolistas, gastó alrededor de 35 millones de euros y es que consiguió más de 100. Según los datos de Transfermarkt, alrededor de 101, un poco más incluso. Y en este ejemplo, evidentemente, pues hay que meter el caso de Luis Javier Suárez, que llegó por 8, es decir, esa inversión pasaría de 35 a 43 y esa venta, ese beneficio, pues pasaría de 101 a 126. Es una auténtica locura y está claro que, como hemos comentado, hay futbolistas que no han salido bien, que hay inversiones pues que se las ha tenido que comer el Almería, que el caso de César Montes, de Apia, hasta ahora de Kaiki, aunque yo sigo teniendo esperanza porque es un futbolista todavía muy joven, del 2004 y que tenía muchísimo potencial, aunque no haya dado rendimiento. El caso de Maximiano, que no está siendo de momento la gran esperanza, pero que todavía tiene contrato y veremos qué acaba pasando con él. El caso de Koné. Bueno, hay jugadores que está claro, Marechi. Bueno, hay futbolistas que no han salido bien, eso está claro. Pero es que si nos ponemos a dar datos y nos ponemos a contar, es una auténtica barbaridad el dinero que ha conseguido el Almería. Es un equipo que está en beneficios desde hace 6 años cuando, como decimos, cambió la manera de trabajar, cambió la propiedad. Está en beneficios y es verdad que, como digo, con mucho dinero gastado. Está en segunda división todavía. Pero ha estado 2 años en primera, ha estado varias temporadas, ha estado con ese ascenso, ha vuelto a descender, no ha conseguido su objetivo, pero es que aún así está claro que esto da rendimiento, que da resultados, que el equipo está creciendo y que evidentemente es que no hay color a cómo estaba hace 6 años y cómo está ahora. Porque además no son solo estos 5 ejemplos, estos son los 5 más destacados, los 5 más importantes, los más fuertes económicamente, pero también está el caso de Samu Costa, que es verdad que es un jugador por el que entre la compra y la venta el Almería perdió algo de dinero, pero es que es un futbolista que le dio un rendimiento brutal y que bueno, ya se está viendo el tipo de jugador y el nivel que está demostrando en el Mallorca, es decir, un futbolista que está claro que económicamente no ha sacado tanto ahí el Almería, ha perdido incluso, pero que bueno, si nos ponemos a ver el talento que sumó a sus filas y que luego ha demostrado en la categoría, en primera división en este caso, pues son palabras mayores, un jugador que incluso ha debutado con Portugal recientemente, bueno, estamos hablando de un nivel muy muy alto. También el caso, sin duda, de Ramachani, que llegó gratis, llegó libre después de estar en el Manchester United, en la cantera, y bueno, salió traspasado por casi 8 millones de euros. Está el caso también de Akieme, un lateral que llegó cuando el club estaba en segunda división y que después en primera salió traspasado, también llevándose un buen beneficio el club. Por tanto, hay casos de todos los tipos, hay ejemplos de todas las formas posibles y desde luego que hay algunos que han dado más rentabilidad económica, hay otros pues que quizá en eso no se ha visto tanto, pero que sí que han podido ser claves para lograr los objetivos del club en otras temporadas, para ascender, para salvarse en primera. Bueno, hay formas muy diferentes de que un fichaje sea realmente positivo o negativo, hay muchos ejemplos
y en este caso desde luego que se ha visto, como decía, el caso de Samu Costa, ahora jugador del Real Club Deportivo Mallorca, pues que evidentemente económicamente no se vio tanto, pero es que ahí se vio el nivel que tenía el futbolista y que, entre comillas, el Almería lo acercó y lo hizo descubrir en España. Es decir, si hablamos de esas 5 ventas más caras de la historia de la Almería, 2, como hemos dicho, son de este mismo verano, Marc Pubil y Luis Suárez, y es que este mismo verano, en estas mismas semanas, pues el Almería mantiene esa política, sigue moviéndose y buscando talento joven, tanto en España como en el extranjero, se ha movido en muchas ligas diferentes, realmente lo está haciendo bien porque está mirando mucho el mercado nacional, el caso de Marcos Luna este mes, firmándolo del Real Zaragoza, un jugador de potencial, joven, muy físico, también una de las características que está mirando mucho el Almería y que realmente el físico a nivel condicional es lo que se mira mucho en estos últimos años, el fútbol ha cambiado y evidentemente esto es una cualidad indispensable. A partir de ahí también vamos a otro jugador como Chirino, que no es español, pero sí que llega de un equipo de nuestra liga como es el Club Deportivo Castellón, un jugador el neerlandés que también tiene muchísimo potencial, muy joven, un defensa de muchísimo nivel y que tiene una calidad tanto técnica como física por encima de la media. Hablamos también de otros futbolistas como Stefan Zodic, que llega de Francia y que es un futbolista también muy joven, de 20 años en este caso, y que además llega libre, no como el caso de Marcos Luna, por el que Almería ha pagado alrededor de 600.000 euros, siempre datos, como decimos, de Transfermarkt, y además pues Chirino del Club Deportivo Castellón, que llegó por alrededor de 2 millones este mismo verano, como digo. Es decir, esa política se mantiene, incluso se multiplica, porque los movimientos en muchos casos son de este tipo de características, son de este tipo de niveles. Y evidentemente esto quiere decir que muchas veces la rentabilidad pues no se va a sacar en este momento, sino que quizá se tenga que sacar en temporadas posteriores, como por ejemplo podría ser el caso de Kaiki. El club se está moviendo y con muchos ejemplos para bien. Es verdad que hay algunos que no, pero es que yo creo que esos futbolistas que no han salido realmente bien, yo creo que en ese momento de hacer la apuesta, en ese momento de hacer el fichaje, en muchos casos sí que estaban bien tirados y sí que eran buenas ideas. Es decir, pues bueno, luego nunca se sabe, hay muchos futbolistas que se firman demasiado jóvenes y que incluso hay que sobrepagar porque firmas más lo que esperas que sea el jugador que realmente lo que ya es o lo que puede ser a corto plazo. Así que bueno, habrá que estar atentos a ver si continúa, yo creo que sí, a ver si sigue creciendo, a ver si realmente se ven resultados y el club crece para llegar a primera división o no, pero desde luego que yo creo que es un club que llama la atención porque descubre talento y eso siempre es una buena noticia. Y además es que estamos hablando mucho de las compras, pero creo que es muy importante también destacar que sabe vender, que es un club que no tiene esa necesidad, pero que aún así sabe cuándo hacerlo, sabe en qué momento traspasar al futbolista. Esta misma temporada se está viendo estos mismos días con Marc Pubil, como digo, vuelvo a recalcarlo, y Luis Suárez, porque son dos futbolistas que seguramente la Almería podría habérselos quedado, podría haberlos mantenido para intentar el regreso a primera división la próxima temporada, pero no, decide venderlos porque seguramente en segunda esos futbolistas quizá no se puedan revalorizar más, quizá ya no se pueda sacar más por ellos, y en el caso de que la Almería el año que viene no ascienda, por ejemplo, pues quizás esos jugadores puedan perder valor en el mercado. Por tanto, pues sabe moverse y lo hace realmente bien, obteniendo grandes beneficios. También el caso de los otros delanteros que hemos comentado, es que cuando sale traspasado Darwin Núñez, Umar Sadik, incluso habiendo ascendido a primera, o el caso del Bilal Touré, pues el club tampoco tenía necesidad, pero claro, es que se mueve bien, no tiene esa necesidad, como decimos, por tanto, le hace ser más fuerte en el mercado, necesita que lleguen ofertas más fuertes, porque si no esos futbolistas no salen, y desde luego que saben el momento dado, saben qué momento realmente sacar ese beneficio y aceptar esas ofertas. Por tanto, creo que eso es lo que más hay que destacar. A mí incluso me gusta más cómo vende que cómo compra, aunque creo que también en eso tiene margen de mejora como en todo, pero creo que lo está haciendo bien, creo que irá a más y creo que por tanto hay que seguirlos muy de cerca. Así que espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué os parece esta política, si creéis que realmente le va a dar beneficio para lograr ese ascenso a primera, que realmente es el objetivo, y nos vemos en la próxima.